Vamos a estudiar cómo mantener una comunión con Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para mantener esa comunión con Cristo? Cómo vivir en gozo y paz. Todos queremos vivir en gozo y paz, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos tribulaciones. ¿Cuántos no quieren vivir en paz? Todos, ¿verdad? Todos queremos vivir en paz, en gozo, una vida de gozo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cómo vivir alejado del pecado? Todos queremos vivir alejado del pecado, pero el pecado nos asedia, vea. Por mucho bien que usted esté caminando en la palabra de Dios, el pecado siempre está a la puerta, siempre está ahí asediándonos, siempre están las insinuaciones para que nosotros pequemos. Pero nuestra naturaleza pecaminosa nos incita ¿a qué? A doblegarnos ante ellos. Jesús fue tentado en todo, pero la gran diferencia es que Él no sucumbió. Nosotros somos tentados y muchas veces sucumbimos. Entonces, precisamente vamos a ver hoy cómo no sucumbir, cómo no caer en el pecado. El tema de hoy se titula Vivir con Cristo. ¿Cómo es la vida con Cristo? Vea, vamos a comenzar diciendo, vivir sin Cristo para un cristiano es como vivir sin aire. ¿Usted podría vivir sin aire? No puede, ¿verdad? Así igualmente, para un cristiano, vivir con Cristo es como vivir con el aire. O sea, vivir sin Cristo es dejar de respirar. Deja de ser cristiano. El día que usted deje de respirar, usted se muere. De la misma forma, el día que usted deje de vivir sin Cristo, deja de ser cristiano. Ahí está vamos a comenzar diciendo que ese es el fundamento para que nosotros no sucumbamos al pecado. Vivir con Cristo. Pero vivir con Cristo en forma permanente. No en forma esporádica, solamente cuando estamos en la iglesia. Soy cristiano y alabo a Dios y gloria a Dios. Y eso es bueno hacerlo, alabar a Dios en la iglesia, congregarse en la iglesia, porque aquí estudiamos palabra de Dios y vamos entendiendo la palabra de Dios. Pero también tenemos que vivir como cristianos allá afuera, en todo momento de nuestra vida. Que si vienen las tentaciones, siempre Cristo en nosotros, pero no con nuestra fuerza vamos a doblegar al pecado. No vamos a doblegar nuestra naturaleza carnal. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Cristo, con la mirada puesta en Cristo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Por favor, me acompañen en el libro de Juan. Toda enseñanza tiene que comenzar con la palabra de Dios. Y vamos a comenzar hoy con el libro de Juan, capítulo 15. Se titula Jesús, la vid verdadera. Pero en este caso que nuestro Señor Jesucristo está enseñando, se relaciona a la unión, a las uniones que tenemos nosotros con todas las personas. Vea, hay dos clases de uniones, espiritualmente hablando. Hay uniones falsas o temporales y hay otra unión que es la verdadera o la eterna. Y Jesucristo viene y se presenta como la vid verdadera. Quiere decir que hay unas vid que son falsas. Vamos a ver cuáles son esas vid que son falsas para entender cuál es la vid verdadera. Hay una vid que es falsa, pero no es que sea falsa, o sea que sean malas, sino que son temporales. Son carnales, tales como la vid de la familia. Nosotros estamos unidos a una familia, ¿verdad? Pero esa unión es temporal. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos, dependemos de nuestros padres, después vamos creciendo, nuestros padres fallecen, después estamos solos, dependemos de Dios, después nuestros hijos dependen de nosotros y así sucesivamente. Son uniones temporales. También hay uniones familiares, sociales, que nosotros nos desenvolvemos en un campo social y dependemos de esas relaciones, nos sentimos bien cuando estamos en una fiesta con nuestros amigos, pero si estamos solos en una fiesta y no tenemos amigos, nos sentimos mal, ¿verdad? Porque dependemos de nuestros amigos para estar bien en una fiesta. Porque ¿qué fiesta puede ser buena si tú no tienes amigos en la fiesta? Pero una fiesta mala. Necesitamos relacionarnos. Lo mismo laboralmente. Necesitamos tener con quién relacionarnos laboralmente. Los que tienen clientes, los que obedecen a sus patrones, los que tienen sus compañeros de trabajo. Tienen una relación laboral. Esas relaciones son temporales. Hay otras relaciones que son las de credo, así como las que nos reunimos nosotros. Tenemos un credo que nos identifica, un credo cristiano, y nos reunimos y nos sentimos bien entre los hermanos. Esas uniones son temporales, porque pasará el tiempo, de pronto ustedes terminen congregándose en otro lado, o yo estaré en otro lado. Son uniones temporales. Jesucristo se presenta como la unión perfecta, la unión verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera, eterna, espiritual. Dice el verso 1 del capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera, o sea, la unión verdadera, la que permanece por todo, siempre es la de él. Dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Mira, aquí se prende una dicotomía en Dios. Dicotomía. ¿En qué sentido? Presenta a Jesús, ¿cómo lo presenta? Como la planta. Y al Padre lo presenta como el cuidador, el viñador, el que cuida la viña. Está presentado una dicotomía. Igual como en Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó. O sea, el Padre entrega al Hijo. Pero el Hijo y el Padre son la misma persona. Aquí es donde se presenta la contradicción entre los unicitarios con los trinitarios. Dice los unitarios, no es el mismo, y empiezan una discusión de que ese no es el objetivo de esta enseñanza.
Pero sí vemos aquí que el Padre se presenta como el cuidador y Jesús como la planta, la vid. Completamente diferente. Jesús está aquí en la tierra. En ese momento que lo dice, estaba en la tierra, la planta, y el Padre estaba en el cielo. Dice, cuando oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, el Padre está en los cielos, el Hijo, la planta, en la tierra. Entonces, sigamos con el verso 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quita? El Padre. No él, el Padre, ¿sí? Repitamos otra vez el verso 2, dice, todo pámpano, o sea, toda rama, pámpano es rama, que en mí, o sea, en Cristo, no lleva fruto, lo quitará, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es el fruto de la vida cristiana? Aquí nos está mostrando. El fruto que nosotros damos en la vida cristiana no es nuestro. Depende de nuestra unión con Cristo. En la medida que nosotros nos separemos de Cristo, quitemos la mirada de Cristo, no podemos dar frutos de Cristo, porque los frutos son de Él. Producimos frutos que no son nuestros, son de Cristo. Entonces lo importante es que tengamos en cuenta que con nuestro esfuerzo nosotros no podemos producir frutos espirituales, solamente con el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros podemos producir frutos espirituales. Los frutos que nosotros producimos con nuestro propio esfuerzo, ¿sabe cómo lo llama la Biblia? Desperdicio, los llama basura. Los llama inclusive de una forma un poco denigrante, los llama estiércol, en algunas traducciones los llama estiércol. Cualquier fruto que usted haga con base en su propia fuerza, como por lo menos, yo voy a dejar de tomar, por hoy no voy a beber. Vea, eso es estiércol para el Señor, eso es basura. Porque lo hace con su propia fuerza. La persona que deje de hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios, con su propia fuerza, es para Dios, eso es basura. Tenemos que hacerlo con la fuerza de su poderoso Espíritu Santo. Mire lo que nos dice Isaías 64, verso 6. Vean, con nuestra fuerza nosotros no podemos dominar los vicios, no podemos dominar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es consecuencia de algo material y nosotros no podemos dominar lo material con lo material, sino que dominamos lo material con lo espiritual. Y esa fuerza espiritual solamente proviene de Dios, no es con nuestra fuerza. Isaías 64, verso 6. Aquí nos enseña Dios a través del profeta Isaías que todo lo que nosotros hagamos con nuestra propia fuerza es suciedad. Mire, dice, ¿ya lo tienen? Dice, capítulo 64, verso 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, nuestro pecado nos arrastra, porque todos tenemos la raíz del pecado en nosotros. Nosotros no podemos dominar nuestra naturaleza carnal con nuestras propias fuerzas. La fuerza que nosotros utilizamos para dominar el pecado, ¿sabe cómo le llama Dios? Basura, estiércol. Nosotros no podemos dominarlo con nuestra fuerza. Todo lo que sea producto de nuestro esfuerzo es basura para el Señor. Yo no puedo dominar la carne con la carne. Es como tratar de apagar un fuego con gasolina. Muchos utilizan, para salir de la drogadicción, utilizan otra droga, después terminan siendo adictos a esa otra droga. O sea, cambian una droga por otra droga. Está apagando fuego con gasolina. O inventándose normas que son más de mentalidad positiva y de control mental, que son cuestiones de carne más que espiritual. Entonces tenemos que dominar la carne con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, solamente con Él. Y mire lo que nos dice a propósito Filipenses capítulo 3, verso 8. Para que empezamos a entender que nosotros solamente podemos dominar la carne con la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, no con nuestra propia fuerza. Cualquiera que trate de dominar su carne con su propia fuerza, ¿sabe cómo se llama eso? Religiosidad. Yo no puedo mirar para allá, yo no voy a hacer esto porque peco, yo no puedo hacer esto. O sea, está dominándolo con su propia naturaleza. Pídale al Señor, arrodíllese ante el Señor, humíllese ante el Señor, pídale fortaleza a Dios, decirle, Señor, yo no puedo con este vicio, con esto que estoy haciendo, ayúdame. Y Él le dará la fuerza suficiente para salir del problema en que se encuentre. Pero con su fuerza nunca va a poder. Podrá algunos días, algunos meses, pero después otra vez vuelve y cae. No se da cuenta de las personas que entran a instituciones que son buenas. Yo no tengo nada contra ellas. Pero personas que entran a instituciones para combatir la drogadicción, el alcoholismo, a la vuelta de un año, 2 años, vuelven y caen.
Solamente Cristo es el que nos puede sacar de toda adicción en que nosotros nos encontremos. Son pañitos de agua caliente que se ponen esas instituciones para salir del problema. Claro que si esas técnicas las aplicamos, lo que dice la palabra de Dios sería fenomenal, sería fantástico. Entonces dice Filipenses capítulo 3, verso 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas que he ganado con mi esfuerzo, todos mis títulos, todos mis conocimientos con mi propio esfuerzo. ¿Cómo la considera? Dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Algunas traducciones dicen, y lo tengo por estiércol. Todo lo que he ganado con mis fuerzas, por basura. Es que yo soy abogado, es que yo soy ingeniero, es que yo soy instrumentista, es que yo soy pianista, es que yo soy... Todo eso es basura. Es la fortaleza que nos da Cristo la que vale. La fuerza que nos da Dios para salir adelante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos dominar nuestra naturaleza carnal con nuestra propia naturaleza. O sea, no podemos dominar la carne con actitudes de la carne, sino con la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios. Y acuérdense que la palabra de Dios es dulce cuando la leemos, como estamos diciendo ahorita, pero amarga cuando la vamos a aplicar. Perdona a tu enemigo. Ay, qué bonito perdonar a mi enemigo, pero aplícalo. Pero es que tú no sabes lo que me hizo, me escupió en la cara. La palabra de Dios te dice, perdona. Ves allá ande él, el que te ofendió, y pídele perdón. Oye, eso va contrario a lo que dice la carne, ¿verdad? La carne dice, no, Señor, yo lo voy a perdonar. Que venga y se me humille. Dios te dice, no, perdona. Que eso lo dijo hace 2000 años. La palabra de Dios siempre tiene validez. Sigue diciendo el verso 3 del capítulo 15 del Evangelio según Mateo. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Le está hablando a los creyentes, están hablando a usted, me están hablando a mí. Ya están limpios por la palabra. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios también, pero hay otra particularidad que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios nos disciplina. Muchos dicen, ay, pero ¿por qué estoy pasando por esta? No pregunte por qué. Más bien, sométase a la palabra del Señor. Acepte la situación en que se encuentra y pide al Señor fortaleza para seguir adelante. Entender lo que a usted le está pasando es muy difícil. Nosotros no podemos entender la voluntad de Dios. Nosotros somos la criatura, nosotros nunca vamos a entender a Dios, nunca lo vamos a entender. Ni lo vamos a conocer. Hay personas que se jalan los pelos diciendo, no, Dios es uno solo, no, Dios son tres. La criatura tratando de entender al Creador. No, no es imposible. Dios es como Él es. No podemos decirle cómo es Dios, ni cómo actúa Dios, ni por qué Dios actúa. Tratar de justificar a Dios, no podemos. La gente se desgasta tratando de justificar a Dios, tratando de justificar por qué estamos por lo que estamos pasando. Nosotros no sabemos. Simplemente dediquémonos a obedecer su palabra. Nosotros estamos como en una oscuridad, ¿verdad? No vemos lo que está pasando espiritualmente. Simplemente la palabra de Dios te dice, sigue mi camino, sigue lo que Él te marca y no te desvías ni izquierda ni derecha. Síguelo, Él sabe por qué te lo está mandando. Ni yo tampoco sé, es el Señor. Yo no puedo entender el propósito de Dios en la vida de cada uno de ustedes, ni siquiera en la vida mía. Simplemente nuestra misión es obedecerlo. Y sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, la palabra de Dios no solamente nos da vida, sino que nos disciplina. La palabra de Dios nos limpia, pero también nos disciplina. Hebreos capítulo 12, verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece parecer causa de gozo, porque la disciplina cuando nos llega no causa gozo. ¿A quién le causa gozo la disciplina? Cuando uno disciplina a un niño, al hijo, o un profesor disciplina a un alumno, a ese alumno, a esa persona disciplinada no le causa gozo en el corto plazo, pero en el largo plazo va a ver los resultados, porque la disciplina tiene un objetivo, corregirnos. Pero cuando Dios disciplina, nosotros tenemos que guardar silencio y dejar que Dios actúe. Porque Dios sabe por qué lo hace. Nosotros no. Y veremos al final que todo es para nuestro bien, así como dice Romanos 8:28. Todo lo que nos suceda, los que conforme a su propósito son llamados, es para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? La salvación. Antes que la sanidad, antes que la prosperidad. Claro, Dios quiere que seamos sanos, Dios quiere que seamos prósperos, pero eso depende de su voluntad, son añadiduras. Lo fundamental es nuestra salvación. Porque ¿a qué sirve que nos salve una enfermedad y nuestra alma se pierda?
O que tengamos casa, carro, beca y toda la prosperidad y nuestra cuenta llena de dólares en un banco en el extranjero y todas esas cosas, o ser multimillonarios y nuestra alma se pierda. No sirve de nada. Entonces, lo más importante es que todo lo que Dios nos permite que nos suceda en nuestra vida es para nuestro bien, o sea, para la salvación de nuestra alma. Eso es lo que el Señor quiere en todo momento. Sigue diciendo el verso 4 del capítulo 15 de Mateo. Dice, permaneced en mí. Permanecer. Oiga, mira esa palabra, permanecer. ¿Qué significa permanecer? Que estemos en unión constante, en dependencia completa, no solamente cuando estamos en la iglesia, en todo momento, a toda hora, de cuando nos vamos a acostar, cuando nos levantamos, a toda hora, vamos a comer, vamos a cenar, vamos a almorzar, vamos a desayunar, en todo momento. Permanecer es eso. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, ni permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. O sea, nosotros no podemos ser cristianos si nos separamos, aunque sea un segundo de Cristo. Nos morimos. Es como una rama, cuando la cortan del tronco, se muere. Tiene que estar siempre agarrada del tronco. Nosotros somos una rama. Nosotros no podemos separarnos del tronco y el tronco es Cristo. En el momento que nosotros nos separemos, ahí caemos en pecado. Caemos en cualquier situación que nos presente. Pero si nos mantenemos unidos a ese tronco, tenemos vida, somos cristianos. Hay personas que se separan un rato y después vuelven y se conectan. Se separan y se conectan. Son tibios. ¿Y qué le pasa a los tibios? Los vomitaré de mi boca, dice la palabra. Se conecta y se desconecta. No, tenemos que permanecer, no desconectarnos. Entonces, permanecer en Cristo quiere decir unión constante, dependencia. Pero contrario a los que permanecen, son inconstantes. ¿Inconstantes qué son? Los de doble ánimo. Se aferran a Dios cuando le conviene. Y cuando están bien, se sueltan de Dios y hacen lo que les da la gana. Se ensalzan con el mundo. O sea, están con Dios y están con el mundo, hacen las cosas del mundo. Vea, no hay cosa más peligrosa que hacer lo que hace el mundo. ¿Y qué es la cosa que hace el mundo? Tener amigos del mundo. Oye, yo puedo tratar personas del mundo, pero tenerlos de amigos, por favor, tienen más disposición usted de caer otra vez en el mundo. ¿Cómo voy a hablar yo con un adúltero que me siento yo a hablar como amigo en una esquina, en cualquier lado, con un adúltero? Con un borrachón, con un drogadicto. Yo puedo hablar con él, pero para llevarle la palabra y saludarlo como mi vecino, con lo que sea. Pero tenerlo de amigos, no. De usted depende. ¿Por qué? Porque está haciendo amistad con el mundo, amistad con personas que no les conviene. No tenemos que ser selectivos, hermano. Desafortunadamente por sí. Porque un amigo, que usted lo deja entrar en su vida como amigo, termina induciendo y usted cayendo. ¿Usted cree que lo va a llevar a los pies de Cristo? Y Dios mío, que esa persona termina sacándolo a usted de la iglesia. Es como la muchacha que se enamora del muchacho que no es cristiano y dice, ay no, pero yo le voy a predicar y voy a hacer que vuelva, que venga Cristo. Siga con esa. No tenemos que unirnos a yugo desigual. ¿Y qué yugo desigual? Una persona que es dominada por Cristo, o sea, Cristo es su Señor, pero está andando con otra persona que tiene a su otro Señor, el mundo, en su cabeza. Yugo desigual esas dos. El del mundo terminará arrastrando, tarde o temprano, al cristiano. El mundo tiene muchas artimañas, muchas malicias, como dice la hermana Osiris. Y podemos caer fácilmente. Tenemos que cuidarnos, hermano. Deseche esas clases de amistad. Téngalo, sí, ok, salúdelo. Yo no estoy diciendo que usted se venga ahora a creerse santurrón, ni mucho menos, ni a levitar, ya creyendo ser más santo de todo. No, uno puede hablar con las personas, pero tenerla de amigo ya es una cosa diferente. Amén o amén. Entonces, tenemos que elegir nuestras amistades. Yo hablo con mucha gente y trato con ellos y sé que muchos son drogadictos, otros son amanerados y hablo con ellos, pero tenerlos de amigos, no. Yo les predico que se arrepientan. Quisiera que fueran mis amigos, pero si se convirtieran en Cristo. ¿Qué voy a hablar yo con una persona fornicaria? ¿Sentarme con ella a hablar? No. Terminará ella induciéndome en lo que hace, pues diciéndome lo que hace, sus maravillas que hacen en los secretos y me gustará a mí también porque mi carne me atrae y termino yo saliéndome. O hablar con una persona que ande tomando todos los viernes, terminaré yo saliendo con esa persona al final porque es mi amigo. Tomando una cervecita y ahí voy cayendo y cuando venga a ver, estoy metido por allá en cualquier cantina. Entonces tenemos que saber elegir nuestras amistades.
¿Por qué? Porque el alma inconstante le pasa eso. Quiere tener a Dios, pero a mí quiere estar con el mundo. Esa es una alma inconstante. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios sobre esas almas inconstantes. Santiago capítulo 1, verso 8. Santiago nos habla mucho sobre las almas inconstantes. Quieren aferrar, esas almas inconstantes son los que quieren estar con Dios, pero también quieren hacer lo que el mundo hace. Santiago capítulo 1, verso 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no es constante en la palabra de Dios. Aplica una cosa, otras no. Aplica lo que le conviene y lo que no le conviene no lo aplica. Ese es el inconstante. Y sigue diciendo el capítulo 4, verso 8 del mismo libro. Mira, aquí es lo más importante, cómo salir de la práctica de lo que hace el mundo. Santiago nos lo dice. Santiago 4, verso 8. Nos dice, acercaos a Dios, o sea, únete a Dios, pégate a Dios. Vuelve a tu raíz, se dice, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. O sea, suéltate del mundo, purifica tu corazón. Te lo dice la palabra, no te lo digo yo. Purifica tu corazón. Y purificar tu corazón es desechar todas las cosas que te aparten de Dios o te puedan apartar de Dios. Un mal amigo, una persona que está metida en el mundo, te puede apartar de Dios. Ah, es que yo predico, yo soy pastor y a mí no me va. El que esté firme, mire que no caiga. Las malas amistades te pueden corromper. Entonces sigue diciendo el capítulo 15, verso 5. Dice, yo soy. Jesucristo se identifica con el gran yo soy, que es Dios. Aquí dice igual a Dios, es Dios. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No lleva un solo fruto, sino que lleva mucho fruto. Y viene la gran frase que a mí me fascina. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. No puede dominar vicios, ningún vicio, nada, usted lo puede dominar separado de Cristo. Juan 15. Entonces sigue diciendo, dice, yo soy la vid verdadera. O sea, la evidencia de que usted permanece en Cristo es que da fruto. La evidencia. Usted está dando fruto conforme a la palabra de Dios. Usted predica, usted alaba a Dios, usted hace cosas. Esos son frutos que son evidencia de que usted está agarrado de Dios. Porque separado de Él no podemos hacer nada. Separados de Él no podemos hacer nada, pero nada es nada. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros que hacer para estar agarrados de Dios? La misma palabra nos dice que tenemos que hacer para estar agarrados de Dios. Por eso les dije, hoy vamos a aprender cómo mantener una vida de santidad. Hoy vamos a aprender cómo mantener una unión con Cristo, cómo vivir en paz, cómo vivir en gozo, cómo vivir alejado del pecado. Mire lo que nos dice Hechos 2:42. Cómo vamos a permanecer con Cristo, cómo nos mantenemos unidos a Cristo. La misma palabra nos dice. Lo que hacían los apóstoles, lo que hacían en la senda antigua. Todas las iglesias dicen que son sendas antiguas. Hoy precisamente vamos a identificarnos con lo que se considera senda antigua. ¿Qué es senda antigua? Hacer lo que hacían los apóstoles. Hechos capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, estudiaban la palabra. En la comunión unos con otros, se congregaban. Eso es estar unido con Cristo. Estudiar la palabra, congregarse. Y sigue diciendo, en el partimiento del pan, celebrar la Santa Cena, conmemorarla porque es un mandato de Cristo. Y en las oraciones. Eso nos lleva a estar unidos, a permanecer en Cristo. Si practicamos esto. Mira, ¿qué tenemos que hacer para mantenernos unidos? Perseverar en la doctrina, o sea, estudiar la palabra. Comunión unos con otros, congregarnos. No como algunos tienen por costumbre que nos dejan de congregarse. En el partimiento del pan, celebrar la Santa Cena. Y segundo, cuarto, en las oraciones, practicar oraciones. Porque la oración, cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios. Cuando leemos la palabra, Dios nos habla a nosotros. Cuando nos congregamos, compartimos. Ese amor que tenemos con Dios lo compartimos con los hermanos y aprendemos también de palabra. Todos aprendemos cuando nos congregamos a escuchar palabra de Dios. Porque ustedes están aprendiendo, pero a mí también me está enseñando el Señor.
Porque para poder enseñar, tenemos que haber aprendido primero, previamente, tiene uno que prepararse. Entonces, eso es lo fundamental de nosotros congregarnos, mantenernos unidos. La única muestra de que nosotros podemos decir que estamos unidos con el Señor es que queremos congregarnos, queremos predicar la palabra de Dios, queremos llevársela a otras personas, queremos participar de la Santa Cena. Y para participar de la Santa Cena, los que no se han bautizado quieren bautizarse para participar de la Santa Cena. Quieren estudiar la palabra de Dios, quieren aprender doctrina de los apóstoles. Eso es permanecer en Cristo. Y eso es sinónimo de que somos salvos. O sea, la evidencia de que nosotros estamos agarrados de Cristo es que somos salvos. Y la salvación usted no tiene que cuidarla. Porque cuando usted está agarrado de Cristo, oye, ¿cómo se va a secar una rama que está pegado al árbol? Solamente se va a secar si se desprende. Y eso no depende de Dios, depende de nosotros. Él siempre quiere que estemos pegados a Él. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, y nos mantenemos unidos a Él. Pero si nosotros nos desprendemos de la rama, nos secamos. Perdemos. No la salvación, nos perdemos nosotros, que nunca tuvimos la salvación, el que se desprende de la rama, el que se desprende, perdón, del árbol. Así como la evidencia de la fe es que no vemos los resultados. Mira, cuando nosotros tenemos fe y oramos en fe, nos vemos los resultados que nosotros queremos. La evidencia de que nosotros estamos orando en fe es que no vemos lo que nosotros queremos que suceda, sino lo que va a suceder de parte de la voluntad de Dios. Y como nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios, ni cómo es el actuar, el mover de Dios, porque Dios se mueve cada uno de nosotros de forma diferente. El milagro que le hace a usted, de pronto yo también lo deseo, pero Dios no lo va a dar si no es la voluntad de Él y no está dentro del propósito de Él. Lo que a mi hermano David le funciona, a mí no tiene por qué funcionarme. ¿Por qué? Porque Dios es pastor individual de cada uno. O no han leído el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, no nuestro pastor. O sea, la forma como me trata a mí es diferente como la trata usted, como la trata usted, como la trata usted, lo trata usted. No es que me trata a mí superior, no, me trata diferente. No porque sea patrón, ni mucho menos, no. Sino que Él tiene un trato diferente con cada una de las personas. Él no tiene preferencia, pero sí tiene un trato diferente. ¿Por qué? Porque Él ve el actuar, lo que hay en el corazón de las personas. Él escudriña el corazón. Y la forma como lo trata a usted es diferente como lo trata al otro vecino que usted tiene a su lado. Porque es tu pastor individual, no general. Diferente fuera que dijera, Jehová es nuestro pastor, entonces nos va a tratar a todos por igual. Nos va a llevar a comer a todos por igual, nos va a llevar a tomar agua a todos por igual. No. Él nos trata individualmente a cada uno. Cada ovejita, Él las conoce. Nos conoce a todos, cada uno. Y nos llama por nuestro propio nombre. Sigue diciendo la palabra de Dios. El verso 6 dice, del capítulo 15 de Juan, el que en mí no permanece, tenemos que permanecer en Cristo, dice, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echarán en el fuego y arden. O sea, cuando nosotros permanecemos en Cristo, recibimos gozo y paz en el Espíritu Santo. Ese gozo y paz viene cuando nosotros estamos en Cristo. Pero sin Cristo, estamos en camino de dolor, camino de condenación. Aquí mismo en la tierra. No entendemos lo que está pasando, el Señor está apartado de nosotros, la gracia del Señor está apartada de nosotros y nos vienen todas las calamidades del mundo y como no tenemos a qué recurrir, vivimos un mar de suplicio, vivimos el infierno aquí mismo. Pero cuando una persona está confiada en Cristo, sabe que todo lo que le sucede es para nuestro bien, está confiado, está tranquilo. Así no tenga trabajo, así esté enfermo. Porque sabe, todo tiene un propósito en su vida. Y el Señor tiene grandes propósitos en nosotros. Nos ama tanto, pero no quiere que nos separamos de Él. Cuando nosotros nos separamos de Él, estamos a expensas de cualquier infortunio que nos pase a nosotros. Él deja de ser nuestro pastor. Entonces tenemos que permanecer en Él. Cuando nosotros nos apartamos de Cristo, estamos en camino de dolor, de condenación. Y sigue diciendo el verso 7 del capítulo 15 de Juan. Dice, si permanecéis en mí, y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este versículo a veces es utilizado hasta por doctrinas de la nueva era, ¿sí sabía? De mentalidad positiva. Pide todo lo que quieres, el Señor dice, pide todo lo que quieres y recibirá. Pídese casa, pídese carro, pide, que el Señor te lo va a dar. Tú no tienes porque no pides. Falso, así no es. Vea, nosotros tenemos que
pedir, cuando permanecemos en Él, vamos a pedir todo conforme a su voluntad, lo que el Señor desea. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros sabemos cuál es exactamente, aunque nosotros no sabemos los designios de Dios, pero sí sabemos cuál es su voluntad perfecta, que nosotros seamos salvos. Entonces, si nosotros pedimos con base en esa visión de la salvación, todo lo que pidamos se nos va a conceder. Si usted pide obispado, pastorado, buena cosa pide, pero tiene que reunir unos requisitos. Dice la palabra de Dios que para pedir obispado, o sea, pastorado, cosas por el estilo, dice primero tiene que tener en orden su casa. Primero tiene que saber tratar a las demás personas. Tiene que tener una vida ordenada. También nos lo dice, no ser pendencioso, no ser dado al vino. Tiene una cantidad de requisitos, el Señor te lo exige. Entonces tenemos que cuidar todo lo que el Señor nos dice. O sea, cuando nosotros vamos a recibir lo que pedimos, tenemos que permanecer en Él. No esforzarnos en ser buenas personas. Tenemos que esforzarnos en estar conectados con Él. Si usted se esfuerza en ser buena persona, simplemente usted va a ser un buen cristiano, pero por sus propios frutos, sus propios méritos, y eso no es fruto para Dios. Tenemos que luchar contra la carne, pero no con armas de la carne, sino con armas espirituales, las mismas armas que Dios nos ha dado. Porque lo contrario queríamos en religiosidad, formalidades, por lo menos como hacer campaña. Vean, nosotros aquí no compartimos el criterio de hacer campaña. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que vivir en actitud de campaña. El mandato de Cristo fue la gran comisión, ir por todo el mundo y reunir los hermanos y hacer campaña. Ir y hacer discípulos. Cada uno de nosotros, cuando venimos a la iglesia, nos preparamos para llevar esa palabra a otras personas. Tenemos que vivir en actitud de campaña. Por eso aquí ponemos bastantes tratados, para que cada uno reparta los tratados a las personas que usted conoce. Vea qué mejor campaña puede usted tener que con ese familiar viendo televisor todos los días ahí en su casa, predique de la palabra. Pero queremos predicarle a una cantidad de personas que no conocemos y el que tenemos a nuestro lado a veces no le predicamos. Tenemos que vivir en actitud de campaña. Cristo no nos mandó a hacer, la iglesia, la función de la iglesia no es hacer campañas. La función de la iglesia es preparar a los cristianos para que prediquen la palabra. Y eso es lo que hacemos aquí. Amén o amén. ¿Está viendo por qué nosotros nos identificamos con eso? Vamos a hacer campaña. No, nosotros no hacemos campaña. Preparamos a cada uno de los integrantes de la iglesia a que hagan campaña en su propio círculo social, en su propio mundo en el que se desenvuelve, en su trabajo, en la tienda, en la esquina, en su familia, en su casa, en su colegio, en su negocio. Vivir en actitud de campaña. Predicar la palabra a toda criatura. Entonces, de reto sería religiosidad, vivir de formalidades. Aquí en esta iglesia hacemos culto de ayuno, culto de vigilia, hacemos campañas. Eso no lo dice la Biblia. Ayune usted, ore usted en su casa, también podemos orar aquí, correcto. Pero lo fundamental de la iglesia, ¿para qué nos reunimos aquí? Para aprender palabra. Cuando Cristo iba a la sinagoga, no iba a hacer campañas, iba a enseñar la palabra, abría la Biblia, bueno, entonces no estaba la Biblia como la tenemos conformada, tenían rollo, abría rollo y enseñaba la palabra de Dios. Ese es el objetivo cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, enseñar palabra de Dios. Y tenemos que seguir con ese criterio, no con el criterio nuestro, con el criterio que enseñó Cristo. Cuando él iba a la sinagoga, iba a enseñar la palabra de Dios. Y la enseñanza tiene que ser para los cristianos. La enseñanza no se hace para los neófitos. En los neófitos le predicamos nosotros aparte, cada uno de nosotros. Si llega un neófito en la iglesia, se va a sentir un poco mal. ¿Por qué? Porque la enseñanza que se da aquí, no se ha dado cuenta en la iglesia, se da para cristianos. Y si llega alguna persona que no es cristiana, queda así como que en el aire, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco el Señor en su misericordia le dará entendimiento a esa persona para que la entienda. Pero normalmente las enseñanzas de la iglesia es para cristianos. Para que ellos mismos se preparen a llevar la palabra a las personas que no conocen de la palabra de Dios. Pero si viene un neófito, una persona que no conoce la palabra de Dios, el Señor le dará sabiduría, entendimiento, si es la voluntad del Señor, para que entienda la palabra. Porque no sabemos cómo se mueve el Señor. El Señor es maravilloso, Él hace como Él quiere. Entonces, ¿cómo hacemos para recibir todo lo que le pidamos? Cuando nosotros pedimos lo que esté conforme a su palabra, lo que esté conforme a su voluntad. Mire lo que nos dice 2 de Juan capítulo 5, verso 14. Entonces,
Lo importante es que nosotros siempre tengamos en cuenta que todo lo que pidamos, cuando estamos agarrados, estamos prendidos del tronco, nosotros como ramos estamos prendidos, todo lo que le pidamos al Señor, Él nos lo va a conceder. Porque nosotros estamos prendidos ese tronco, no le vamos a pedir cosas que no pertenecen a ese tronco. Que sean cosas para satisfacer nuestro ego. La palabra de Dios nos dice, pedid y no recibid, porque pedid para vuestros propios deleites. Tenemos que pedir para que el reino de Dios sea instituido aquí en la tierra y eso se nos va a conceder inmediatamente. Según de Juan capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y cuando nosotros pedimos una cosa y el Señor no nos las concede, es porque hemos pedido una cosa para nuestros propios deleites. Señor, sáname, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, todo. No pedimos para el reino de Dios, su justicia. Lo importante es que siempre pidamos para lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere realmente? Que todos sean salvos, lleguen al conocimiento de la palabra. Sigue diciendo el verso 8 del capítulo 15 de Juan. Dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. O sea, que la evidencia de que estamos agarrados del Señor, que estamos unidos a Él, es que damos un fruto que glorifica a Dios, no nos glorifica a nosotros. Porque nosotros estamos dando fruto que me glorifica a mí. Por lo menos, si yo doy fruto que me glorifica a mí, ese no es fruto de Dios. El fruto que nosotros damos es para glorificar a Dios. El fruto que da nuestro hermano David, que él tiene, es para glorificar a Dios, no para glorificarlo a Él. Cuando damos fruto que nos glorifica a nosotros, se llama religiosidad. Eso no le gusta al Señor. Eso se llama egocentrismo. Que yo sí predico bonito, es que yo hago esto, es que cuando yo predico las masas se mueven. Ah, no, ese es ego, está dando fruto para glorificarse a la misma persona. Estamos dando fruto es para glorificar, o sea, llevar a presentar es al Señor, no a nosotros. Pero siempre tenemos que presentar a Cristo. ¿Te acuerdan el fariseo ese que estaba al lado del publicano? Yo ayuno 2 veces al día, yo doy diezmo de todo lo que gano, puro yo. No, Señor, no quiere que usted haga nada para glorificarse a usted, todo es para glorificarlo a Él. Mientras el publicano que decía simplemente, Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, humildemente. Por eso yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, yo voy a la iglesia todos los fines de semana, yo hago esto, yo hago aquello, o sea, puro yo, para que me vean a mí. En otras palabras, está quitando a Dios y poniéndose a Él. No, siempre es darle gloria a Dios. Todo nuestro fruto es para darle gloria a Dios. Si nos damos gloria a nosotros mismos, eso se llama egocentrismo. Entonces, sí, llegamos a esta idolatría, gracias hermano. Entonces, egolatría. Así es. Entonces, todo lo que nosotros hagamos para el Señor tiene que ser con su espíritu, no con nuestros propios deseos, no con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque todo es con su espíritu. Mira lo que nos dice al respecto, ya para terminar, Zacarías, capítulo 4, verso 6. Ese versículo lo hemos escuchado mucho en la alabanza, muchos la cantan en esa alabanza, y vamos a ver de dónde viene esa alabanza. Zacarías 4, verso 6. Que no es con ejército, ni con fuerza, ni con su santo espíritu. Bueno, aquí lo vamos a ver de dónde viene. Zacarías capítulo 4, verso 6. Está antes de Malaquías. Se posiciona en Mateo, para atrás Malaquías, después viene Zacarías. Capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, que todo lo que nosotros hagamos es con la fuerza del Señor, no con la nuestra. Porque nosotros hacemos algo con nuestra fuerza. ¿Sabe cómo se llama eso? Basura para Dios. Si lo hacemos con nuestra propia fuerza. Es con su poderoso Espíritu Santo. Estiércol, algunas versiones hablan de estiércol cuando hacemos las cosas por nuestra propia fuerza. Es que yo sí predico, yo sí sé leer la Biblia, yo sí sé tocar piano, yo sí sé cantar. Basura. Entonces, vivir una vida cristiana sin Cristo, ¿sabes cómo se llama eso? Es como vivir sin aire. Lo importante es eso, que para ser un buen cristiano,
Tenemos que vivir con Cristo. Y vivir con Cristo es de forma permanente, no esporádica. No es hacer las cosas de Cristo, pero también hago las cosas del mundo. Estar participando con las cosas que hace el mundo. No. Ahí no dejamos de ser cristianos. Lo más importante es que seamos cristianos permanentes, no ocasionales. Amén. Gloria a Dios.